arrancamos. Vamos a ver hoy un mamar, hoy controla tus impulsos. Así que es un mamar que es para trabajarse un poquito a uno mismo, ¿no? Como siempre, cada uno tiene en su nivel donde está. Siempre es bueno crecer, siempre es bueno aspirar a ser un poco mejor. No quiere decir que estemos mal, no quiere decir que seamos lo peor, no. Una persona que está viva siempre busca expandirse, crecer, avanzar, siempre. Es algo natural. Entonces hay un mamar del Rebbe anterior, el Frike Rebbe, que dice así. Hay un pasuk en la Torá que dice Asket Ushma Israel. Y ahora vamos a ver que hay problema en la traducción. No es que hay un problema en la traducción, hay varias explicaciones de lo que quiere decir Asket. Asket puede ser atiende, puede ser silencio, puede ser escucha, oír, como atender, escuchar atentamente. Ushma Israel, la conocemos todo, ¿no? Y escucha Israel. Un libro. Sí, entonces esto es un pasuk que en el Humash, libro de Dvarim. Y dijeron los sabios de qué se aprende. Muy interesante, ahora le voy a contar lo que dice un poco la Gemara. ¿Qué se aprende de este pasuk? Asket Ushma Israel, atiende y escucha Israel. Mira lo que se aprende, muy raro, muy raro. Muy raro, mira lo que se dice. O sea, de acá se aprende Beasu kitot Beaskuba Torah. Lefishe Eina Torah Niknet Ela Bejabura. Hagan grupos y estudien Torah. Porque la Torah no se adquiere si no es en grupo. No. Y ahora vamos a... Yo estudio solo en la noche y repito, no quiero nada. Se adquiere. Pero ahora vamos a ver qué nivel de la Torah está hablando. Okay. ¿Y cómo aprendió esto, Bijlal? ¿Cómo se llegó a la conclusión los sabios de que hay que hacer grupos y estudiar Torah en grupos? Primero que nada, vamos a empezar acá con las preguntas sobre el pasuk y sobre la explicación. Entonces, repasamos, de vuelta. Asket Ushma Israel, atiende y escucha Israel. Dijeron los sabios sobre este pasuk, de acá se aprende que hay que hacer grupos, y ocuparse de la Torah, Askuba Torah, se ocupen de la Torah, porque la Torah no es adquirida, realmente adquirida, sino en grupo. Bejabura, en grupo, en comunidad. Ahora vamos a ver. Keila. En Keila. Bezeu Apoel Tov Abba Begilu Ashma Shel Israel. Y esto es consecuencia, una de las explicaciones, dice la Gemara, es que el estudio fuerte de Torah es una consecuencia del Shema Israel. Cuando una persona dice Shema Israel, la brajá que viene ahí produce que esa persona tenga un buen estudio de Torah. Del Shema Israel viene. Dice que te dije que se parecía a lo que dijiste antes al Shema Israel. Sí. Esta palabra figura 2 veces solamente en la Torah, Asket. Acá hay uno en el monte Grizim, en las brajot y las clalot del final de... Sí, Vale y Grizim. Ahí aparece. Porque cuando escucha la Torah, se abre el corazón de la persona y escucha el Shema Israel y entiende mejor la Torah. Y este es el beneficio del Shema Israel. Así está escrito. Y hay que entender cuál es el tema de ese Torah. ¿Por qué está escrito ocuparse en Torah? Aparentemente tendría que haber dicho hagan asú kitot, hagan grupos y grupos, veilmedú Torah, y estudien Torah, no askuba Torah. Asku es ocuparse en Torah. Ese Torah. Porque la Torah es una jochma beaskala, es un conocimiento, es una sabiduría. Bekol jochma beaskala, shayach rak lashon limud beikayon. Cuando es una cosa de entendimiento y sabiduría, la palabra correcta es estudiar. Y uno diría, bueno, pero la Torá a veces se dirige a la persona con términos distintos, de formas distintas. Pero la Torá ya se refirió al estudio de Torá como estudio, limud. Y está escrito explícitamente en la Torá, ulematem otam, ushmartem lasotam. Y van a estudiarla, y van a cuidar para hacer. Y en el Shema decimos, Belimatem et beneihem, y van a enseñarle a sus hijos la Torah. Entonces se usa a veces el lenguaje de estudio
y a veces el lenguaje de ocuparse. Ese Torah. Lo normal sería, pregunta acá al Rebbe, decir estudia Torah. Cuando uno se dedica a algo que es una ciencia de conocimiento, dice estudiar. Una persona dice, bueno, ¿sabes que la semana que viene tenemos prueba de matemática, prueba de historia? ¿Qué hay que hacer? Hay que estudiar, no hay que ocuparse. El profesor no te dice, ocupate en historia, que la semana que viene hay prueba. No, te dice, estudia historia, porque acá dice, ocupate en Torah, y no dice estudia Torah. Estudio para hacer. Vamos a ver. Y otra cosa que no se entiende es cómo se entiende que hay que hacer grupos y hay que estudiar la Torá en comunidad. ¿De dónde aprendieron eso? ¿De dónde? Pregunta. Sí, pero ¿qué tiene que ver justo con este pasuk? Asket ushma. ¿De dónde se aprende la palabra asket? Que hay que hacer grupos. Aparentemente asket, y entonces empieza a desarmar la palabra. Asket puede ser as bekatet. As bekatet es los significados de estas dos palabras que deben venir del arameo, es jochma y biná. Asket es como decir jochma y biná. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de algo puramente intelectual. Sabiduría y entendimiento. Muy bien, sabiduría y entendimiento. Y estos son dos niveles que hay dentro del intelecto de la persona. El intelecto acá lo llama moijim. Mojim. Está el jochma y la bina. Y ahora vamos a entender cuál hay una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Acá dice que asket, que la traducción de asket es jochma y bina, sabiduría y entendimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que estudiar en grupo, con otra persona. ¿Por qué no se entiende? El Rebbe dice, porque justamente el concepto de mojín, el concepto de intelectual, es algo que es para uno mismo. ¿Qué quiere decir? Una persona puede ser intelectual, tener jochma, tener sabiduría, y sin embargo no compartirla con los demás. No quiere decir que sea lo correcto, pero puede existir una persona que sea inteligente, sabio, y que no sea sabio para los demás, sino para sí mismo. Sí. Una persona que estudia sola, está encerrado en un cuarto, en una biblioteca, y empieza a leer todos los libros. Se llama que es un jajam. ¿Es un jajam o no? No será moré, no será rabino, no será maestro, pero jajam es un jajam. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender de una palabra que te insinúa sabiduría y entendimiento, que es algo para uno mismo, que justamente tengo que ir a estudiar con los demás? No se entiende. Podría con otra palabra, podría estudiar solo. Lo que no es así, por eso la diferencia, explica acá Hasidut, perdón, entre el intelecto y las emociones. Y ahí es donde empezamos a hablar. El intelecto es para uno. El intelecto, una persona puede ser que sea intelectual y jamás abre la boca. Es más, puede ser que sea una persona intelectual y que no comparta nada, que sea cerrado y que no transmita y que no comparta lo que sabe. No voy a decir que no es intelectual, al contrario, puedo decir que sí es inteligente. Ahora, las midot, las cualidades emocionales de una persona, solamente puedo decir que una persona es buena cuando hace el bien a los demás. Para expresar las cualidades emocionales hace falta otra persona. Hace falta sí o sí el otro. Hace falta sí o sí un prójimo, un receptor que demuestre que vos sos bueno o misericordioso o severo o como sea. Uno no puede decir, sí, ¿sabes qué? Yo soy bueno y nunca le haces un bien a nadie. Es una Una persona no puede decir yo soy misericordioso y nunca perdona a los demás. No se puede. No es. Entonces sí o sí se tiene que exteriorizar las midot, las cualidades emocionales, sí o sí se exteriorizan hacia el prójimo. Sí o sí es cuando uno en relación a otro, al prójimo. Lo que no es así el intelecto.
Así que no se entiende por qué justamente el estudio de Torah, que tiene que ver con el intelecto, se adquiere y se profundiza en la persona solo cuando se estudia con otro. Aparentemente el intelecto podría ser algo egoísta, personal y propio. No es así. Y no es así. Para el Goy sí, para nosotros no. Vamos. El Goy no tiene intelecto de Torah de todos modos, para comenzar. Claro. Pero el intelecto es para uno mismo. Uno se puede sentar y estudiar y meditar y pensar todo el día solo y se va a llamar un jajam. Va a ser jajam. Entonces, ¿cómo se entiende que de asket, que tiene que ver con jochma y biná, con sabiduría y entendimiento, se aprende que hay que estudiar con otras personas? Antes que de responder esta pregunta, vamos a seguir profundizando sobre la pregunta de por qué dice ocuparse en Torah y no dice estudiar. Y es más, y el tema de ocuparse en Torah, estudiar Torah, es tan grande, es una mitzvah tan grande, que la falta de la ocupación en Torah no solo es una averá, que es bitul Torah, sino también se llama que es un desprecio a la Torah. Cuando una persona tiene la capacidad, el tiempo, la inteligencia, la paciencia, la tranquilidad de estudiar y no estudia, se llama el bon. El bon quiere decir un desprecio a la Torah. Es terrible. Es terrible, es un pecado grave. Y dice, y por eso, dice Rabbi Yeshua ben Levi, que Rabbi Yeshua ben Levi saben que es uno de los Tanaim que aparece más veces en el Talmud. ¿Qué dijo Rabbi Yeshua ben Levi? Acá lo dijo en el Pirkei Avot, que todos los días sale una voz del cielo y del monte Joreb, que es en Sinai, y grita y dice: hoy de las criaturas que desprecian la Torah. Todos los días sale esa voz. El bon la Torah es la falta de ocupación en la Torah. Y dijeron los sabios: todo el que no se ocupa en Torah se llama un nazuf, nazuf es como un Ignorante. no, como un adúltero, como como algo muy bajo. Uy. Pero ahí tiene el otro extremo. Así como es una mitzvah tan importante y su abandono es tan grave, su cumplimiento tiene una recompensa muy grande, gigante. Una pregunta. Dijeron los sabios, termino el dicho de los sabios y ahí estoy con vos. Dijeron los sabios: todo el que se ocupa en estudio de Torah sube y sube constantemente. Constantemente sube. Yo tengo un conocido. Sí. Él no se ocupa de Torah, definitivamente. Pero mantiene un tipo que se ocupa de Torah, pero wow, todos los días. Desde allá tiene un mérito. Tiene un mérito. Ok, va. Tiene un mérito. Eso es un antecedente, no es solamente acá lo estamos diciendo, es un antecedente en la Torá. Jajamín, los sabios dijeron que obviamente tiene un mérito. Eso no quita que en el momento, y obviamente está ocupado seguramente con su negocio, eso no quita que en el momento que él pueda y se le disponga un tiempito, Tiene 10 minutos para agarrar una autoridad, una vuelta. chiquito, Yo sé, pero va. bueno, pero hay que tratar, hay que motivar. Una persona así como cualquiera de nosotros necesita siempre de alguien que le diga: dale, vos podés, viste, como Fede dice: dale, Fede, que vos no metés goles, pues ponés. No, pero en este caso no sirve porque sí metés goles, Fede. Pero siempre necesitamos a alguien, ¿no?, que nos empuje un poquito y nos aliente. Esta persona también, esta persona tiene alguien que lo empuje y lo aliente siempre. Porque el que se ocupa en Torah, la Torah lo eleva. Y ahora lo que dijimos de que la Torah no se adquiere sino solamente en grupo, vamos a empezar a analizar un poquitito esto que quiere decir, es que lo principal del tema de la Torah es, ¿por qué es así? Es adquirir en su alma la Torah, quiere decir que se conecte
la Torá a su alma. Y ahora vamos a ver qué quiere decir. Todo Israel. Que se conecte la Torá a su alma. Es decir, que estudie con profundidad. Y anda de una parte de un alma superior. Y no que sea una parte de él, la Torá, un momento del día que él estudia, qué lindo, sino que se haga parte de su alma. Incluso que él sí estudie como se debe y que estudie bien, que cuando se sienta a estudiar, estudia fuerte. Y él estudia no solamente así, sino que estudia también para cumplir. Quiere decir que estudia bien, en profundidad. Tiene que saber cómo se hacen las cosas. Este no es el nivel más elevado de Torah. Porque lo principal del estudio de la Torah es que se haga parte de su alma. No importa si cumple o no cumple. Por eso hay un concepto de estudiar cosas que también que no son hoy en día tan... Ya no puede cumplir. Claro, como todas las cosas del Bet HaMikdash, Korbanot. ¿Por qué? Porque ahí uno demuestra que estudia no porque está interesado que quiere cumplir, sino porque es la sabiduría divina. Lishma. Es Lishma. Muy bien. Y esto se va a entender con un ejemplo material. ¿Cuál es el ejemplo material? Nosotros vemos que hay distintos tipos de naturaleza de personas. Hay distintos tipos de ocupaciones. Y hay gente que tiene un negocio, un trabajo, cualquier tipo de trabajo que sea. Y hay gente que se dedica a su trabajo solamente por la remuneración. Solamente por el dinero. Nada más. ¿Qué quiere decir? Que si no recibiría ese dinero, nunca haría eso. Por el pago. Es más, hay un nivel extremo de este tipo de persona que el trabajo que él hace lo hace con un pesar muy grande y es una carga para él. Y solo lo hace por el dinero. Lamentablemente a veces se da la situación, una persona se puede dar que una persona trabaja solamente por el dinero. ¿Cuánta gente hay? Hay. Lamentablemente hay muchas sobre todo comunidades que no tienen posibilidad de lo que sea. Hay gente que estudia, uno se ve, hay cosas que son como más, se nota que son vocación, como por ejemplo la docencia. Claro, Y hay gente que solo para salir de paso te dan un shurito, Tal cual. Tan malo que te dan. muy bien, el que no tiene la vocación de ser docente, Wow. que trabaje de otra cosa, No, es horrible. Yo lo vi. que trabaje de otra cosa. Yo no se aguanta revisar Hay una celda. gente, ¿Ah? Yo no se aguanta revisar una celda, no trabaja supervisando una cocina. tal cual, entonces hay gente que hace solamente por el dinero, por el premio. Y es más, y no estamos despreciando, no estamos diciendo que lo haga mal el trabajo, puede ser que lo haga bien, pero él lo hace solo por el dinero. Jamás lo haría eso si no fuese por el fin de mes, por el dinero. Y hay otro tipo de gente. El otro tipo de gente es la que se ocupa de su trabajo y no solamente, obviamente que lo hace por el dinero. No hay que ser tonto, se hace por el dinero, pero disfruta de su trabajo. Eso también hay otros así. Wow. Que disfruta, él tiene placer de ese trabajo. Lo que dice sale del corazón. Muy bien. Lo siente. Y él, si el día de mañana le dicen, mira, hoy o mañana o tantos días que sea, no te puedo pagar, él lo haría igual con alegría porque él disfruta de eso. Tiene placer de eso. No creo porque tiene una familia que mantener, pero bueno. No, pero digamos que puede sostenerse un poquito tiempo, digamos. Él lo hace igual porque él disfruta de eso. Y es más, acá dice un secreto, el Rebbe dice, y en la práctica vemos que el sahar, el premio, la recompensa por el trabajo de la persona que disfruta, siempre se multiplica y crece. Ay, qué bueno. La persona que disfruta en su trabajo es mucho más probable que el premio, el pago sea mucho más grande. En general. Yo he escuchado, no sé, pero de gente que tiene muy buenos éxito en los negocios, que hacen cosas que lo apasionan, y triunfan. ¿Por qué triunfan? Parte del placer que tienen en el trabajo es lo que le genera el triunfo. A mí me encantaba. A mí es un dolor. Bueno, a veces pasa solamente porque va bien, pero... Y esto es el ejemplo de una persona que estudia Torah solo para recibir el pago de la Torah.
porque es una mitzvah. El Rebbe dice, estudiar Torah no solamente hay que estudiar Torah, sino también es una mitzvah y uno recibe pago por las mitzvot. ¿Es así? ¿Quién va a ser alguien así? Yo no sé quién puede ser alguien. No sé, quiere... Muy difícil. Hay gente que quiere, ya sea honor de la Torah, ya sea no quiere recibir el Ganede, quiere recibir premios, quiere recibir beneficios, salud, que los hijos, no sé lo que sea, que cosas buenas, no estamos diciendo cosas malas, pero su principal motivación para estudio de Torah es el pago, es fin de mes, lo que él puede recibir de eso. Y hay otro tipo de persona que su ocupación en la Torah es, a pesar de que tiene pago, es con placer, con ta'anug. Él tiene placer de eso. El otro tipo de persona que estudia y le da placer porque está conectándose con la sabiduría divina, más allá de que reciba o no pago. No, tiene placer del estudio también. Ahora vamos a ver. Y eso es lo principal en él. Y se hace la Torah parte de él. ¿Cuándo la Torah se hace parte de uno? Cuando uno tiene placer en el estudio de Torah. Ahí lo toca a uno. Lo que a uno le da placer, uno automáticamente se pega. El entorno que a uno lo satisface, le hace bien, el trabajo que lo trata bien, que le da empuje, que le da... que lo escucha, la persona que está atenta a él, uno se pega a él, se conecta, se hace parte de él, lo extraña, se hace amigo. Así lo mismo el estudio de Torah. Cuando el estudio de Torah es con placer, la persona se hace parte, la Torah se hace parte de la persona. Y se hace una parte de su alma. Kinyan nafsho. Y muchas veces la recompensa, que él no lo hace por la recompensa, la recompensa, dice el Rebbe, es proporcional al placer que yo tengo por la Torah. A mí sí me da un placer tremendo leer el Manual de Prat. Muy bien, no. espectacular. La recompensa muchas veces, la recompensa muchas veces es proporcional al placer que me da el estudio de Torah. Entonces miren lo importante que es tener placer, buscar, ya sea que a mí me gustan las historias de los tzadikim, perfecto, ya sea que a mí me gusta la halajá, perfecto, ya sea que a mí me gusta la Gemara, perfecto, Midrash, historias, Nigunim, Hasidut, Humash, lo que sea, yo tengo que buscar siempre en un momento, que no solo eso, pero en un momento del día tengo que buscar estudiar con placer. Que algo me dé placer. Qué bueno, qué interesante esto. Y acá no sé si el Rebbe lo conecto o no, lo vamos a seguir la semana que viene, el mamar pero yo estuve buscando Mefarshim y estudios sobre esta Gemara, la Gemara de Shabbat, sobre por qué dice que el estudio de Torah se adquiere realmente con grupo, con estudio en comunidad. Entonces hay varias explicaciones, ¿no? Las explicaciones dice que por cuanto de que hay que tener placer y atención y concentración en el estudio de Torah, uno se conecta y se concentra, como dijimos, cuando uno vive las cosas en comunidad. La comunidad es lo que le da vitalidad a su estudio, le da práctica, le da discutir con el otro y preguntar y ejemplos y cosas. Dice, cuando uno vive la Torah en la comunidad, la Torah se hace viva. Y cuando la Torah se hace viva en la comunidad, la persona tiene placer de eso. Entonces se le hace parte de su alma. Quiere decir, una persona puede estar con libros de Torah sola en una isla estudiando Torah todo el día, la Torah no se va a hacer parte de su alma. Por eso tiene que vivir la Torah en comunidad. Una persona no puede encerrarse en un lugar, estar solo. Ayer nos dijo, ¿querés estudiar? Anda al Bet Midrash, que está toda la gente. ¿Querés rezar? Minyan. ¿Querés decir Kadish por algún familiar o lo que sea? Minyan. Hace falta comunidad.
El judaísmo no se vive solo, no se vive individual, muy bien, no se vive de una manera como un ermitaño. El judaísmo se vive en comunidad. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en comunidad tiene vitalidad la Torá, tiene movimiento, no hay chicos, grandes, adultos, mujeres, hombres. La Torá se vive, y cuando la Torá se vive y tiene vitalidad se hace parte de uno. Uno tiene placer de eso, tiene disfrute. No es lo mismo una vida en comunidad que una vida solo. Por eso dice que para adquirir la Torá verdaderamente una persona tiene que estudiar en comunidad, vivir la Torá en comunidad, las fiestas en comunidad, el estudio en comunidad, el rezo en comunidad. Eso hace que la Torá se haga parte de uno, porque uno disfruta de eso y el placer de eso. Entonces vamos a seguir la semana que viene, no, porque ahora hay un capítulo largo, entonces no quiero, a ver. Bueno, seguimos un poquitito más. ¿Seguimos? ¿No vamos a quedar en la mitad? Sí, nos vamos a quedar en la mitad. No. Bueno, no, seguimos la semana que viene. De acuerdo. Ay,